Entonces acá, digamos, con el audio, ustedes van a escuchar el audio, ¿verdad? Y van a escribir las partes de lo mismo que dice en el audio. Ahí mismo va a estar. Es nada más completarlo. Lo van a escribir así. Ves que aquí dice 1, 2, 3, 4. Ves que las imágenes traen los dibujos. Entonces ustedes ponen 1 y lo que dice, 2, lo que dice, 3 y lo que dice y lo envían. Eso es todo lo que tienen que hacer. No sé si tiene alguna duda. ¿Todo claro? Sí, profe. Con esa tarea. Ok. Bueno. Y esa tarea está disponible del lunes en adelante, ¿verdad? Hoy no, ni mañana, hasta el lunes. Todavía esta semana no tienen. Sería hasta el lunes. Hola, profe. Hola. ¿Qué ¿Qué tal? tarea? Disculpe, es que hasta ahorita ingreso. Hola, Jocelyn. La tarea va a estar disponible del lunes en adelante. Esta semana usted no tiene tareas. Sería, Gracias. ajá, de lunes en adelante, que está en la plataforma. Ahí la van a tener después disponible. Es un listening que está acá. Es escuchar el audio y completar como la conversación. Entonces escribe uno, lo que dice la muchacha, lo que dice el muchacho, es completarla nada más con el audio que está acá. Lo pueden escuchar igual un montón de veces y nada más me envían una vez la tarea a mí, pero sí la pueden escuchar muchas veces. De lunes en adelante, todavía hoy no. Ok, chiquillos. Nosotros estábamos en lo que era la unidad 2, ¿verdad? Del libro. Vamos a irnos exactamente a la página. Nosotros quedamos acá en la página 62, la clase anterior. Vamos a iniciar en la página 63, donde vamos a ver el second y el third conditional. Son los condicionales. ¿Ustedes se recuerdan de este tema en noveno? Ni idea. Ni idea de qué les estoy hablando. Bueno, el segundo y el tercer condicional se habla más que todo para cuando nosotros vamos a dar una condición, ¿verdad? Por ejemplo, que yo les diga a ustedes, si usted estudia, usted pasa el examen. Esa es la condición, pero no es una afirmación. Puede ser de que ustedes pasen estudiando y estudiando y a finales no pasen el examen, ¿verdad? Es una condición, no una afirmación. Entonces, nosotros vamos a ver el second y el third conditional. Los dos son para dar condiciones. La diferencia es los tiempos gramaticales que nosotros vamos a utilizar. ¿Cuándo vamos a utilizar el segundo condicional y cuándo vamos a utilizar el tercer condicional? ¿Ok? O sea, ¿qué es el segundo y qué es el tercero? Ok, vamos a ver aquí. Yo les tenía un resumen acá para ver si tengo el del second y el third conditional los dos juntos. Bueno, en este mismo se los puedo poner acá. Ok. Vamos a empezar primero por el segundo condicional, chiquillos. El segundo condicional y ahorita vemos el tercer condicional. Ok. Ustedes tienen que saber que los dos, tanto como el segundo como el tercer condicional, es utilizado para dar una condición, ¿verdad? Entonces, no afirmaciones, sino condiciones, cuando nosotros vamos a dar una condición de algo, ¿ok? Después de eso, saber que vamos a utilizar en el segundo condicional
vamos a utilizar if, que esta palabrita if que está acá significa sí de condición. O sea, sí, pero para dar una condición. El yes, que ustedes siempre han visto o conocen, es para dar una afirmación, ¿verdad? Que usted dice, ¿tiene plata? Usted dice yes. Pero el if va a ser para dar una condición, como que yo le digo, si usted hace caso, como cuando usted le dicen a un chiquito, si usted hace caso, vamos a tal lugar, si no, no, ¿verdad? Ese significa if. Ok. Entonces, vamos ahí. Dice, en el segundo condicional, siempre a la par de esa palabrita if, nosotros tenemos que agregar el verbo en pasado. Entonces, cuando ustedes vean la palabrita if y estemos hablando del segundo condicional, tenemos que recordarnos que a la par del if, el verbo siempre va a ir en pasado simple, ¿verdad? O sea, en pasado, en la segunda columna de una lista de verbos. En la segunda. Ok. Y al otro lado, esto es una oración que va a estar compuesta por dos partes, ¿verdad? Como cuando usted dice, si usted trabajó, usted tendría plata, ¿verdad? Yo sé que suena feo decir, si usted trabajó, usted tendría plata, pero así es en inglés, el segundo condicional. Suena feo decir, si usted trabajó, tendría plata. Suena mejor decir, si usted hubiera trabajado, usted tuviera plata, ¿verdad? Pero ese hubiera es el siguiente tema que nosotros vamos a ver, el tercer condicional. Pero el segundo condicional es decir así, si usted trabajó, usted tendría plata. Si usted trabajó, usted tendría plata, ¿verdad? Siempre va a ser así. Entonces dice, y al otro lado, ese ia de trabajaría o tendría es el would. La palabra would significa ia en el verbo. Ia en el verbo. ¿Verdad? Ia en el verbo. Como por ejemplo, tendría, trabajaría, comería, estudiaría, cualquier verbo, pero con ia en el verbo, ¿verdad? Siempre va a ser así. Cualquier verbo, pero con ia en el verbo. Entonces tenemos, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, chiquillos, si yo jugué, coma, yo estaría contento. Entonces, en inglés sería, ese sí, ve que es una condición. Si, yo sé que suena más bonito decir si yo hubiera jugado, pero como les dije, ese hubiera no existe en el segundo condicional. Tenemos que decir siempre si yo jugué, o sea, ponerla en pasado, ¿verdad? Entonces sería if, ese es el sí, I, y recuerden, a la par del if, ¿cómo va a ir el verbo? En pasado, en el segundo condicional. If I played, si yo jugué, coma, I, ve que dice estaría. El verbo estar es el verbo to be, ¿verdad? Entonces, pero dice estaría. Ese ia, como le dije anteriormente, es el would. Y el verbo estar es el be. Entonces, would be significa estaría happy, digamos, contento. If I played, I will be happy. ¿Me la agarraron ahí o les hago otro ejemplo? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, vieres que mi internet estaba fallando y hasta ahorita logré entrar. Ajá. Pero quería saber, digamos, ahí se usa live, ¿Sí? el verbo en pasado, Ajá. más el would y más el verbo en presente infinitivo. Exacto. Sí. Ok. A la par del Ok. if siempre va a ir el verbo en pasado. ¿En qué tema? En el segundo condicional, ¿verdad?
porque ahorita vamos a ver el tercer condicional, que es diferente. Pero en el segundo condicional siempre va a ser así. A la par del if, el verbo en pasado, el would y el verbo en presente. Otro ejemplo, chiquillos. Si yo les doy a ustedes if, dice she, espacio, coma, viene she, bueno, le doy el verbo cook. She ok, entonces en el examen va a venir exactamente como es. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ubicar el if primero y recordarse que a la par del if, ¿cómo iba a ir el verbo, chiquillos? En pasado. Exacto. Entonces, el verbo que está más cercano al if es el cook, ¿verdad? Porque ven que hay una coma. Entonces, ustedes van a venir y lo van a escribir en pasado. Cook. Ok. Aquí dice, si ella cocinó, ella, entonces al otro lado, o sea, donde no está el if, vamos a agregar el would y el verbo que nos dan lo vamos a dejar en presente, que queda ese así como nos lo dieron, ¿verdad? Dice, if she cooked, si ella cocinó, ella prepararía pescado, ¿verdad? Yo sé que suena mejor si ella hubiera cocinado, ella prepararía pescado, pero el hubiera no cabe en el segundo condicional. Por eso tenemos que decir el verbo en pasado, cook. Pero ¿qué pasa, chiquillos, si yo lo pongo al revés? Porque yo puedo decir, ella prepararía pescado si ella cocinó, ¿verdad? O como esta misma oración, pero al revés. Ok, yo también puedo decir, yo estaría contento, coma, si yo jugué. Ok. ¿Verdad? Yo también puedo decir así, yo estaría contento si yo jugué. Entonces, ¿cómo haría esa oración? Igual. I es el estaría. I would be happy, coma, if I played. Yo estaría feliz si yo jugué. Entonces, chiquillos, vean esta oración que yo les escribí aquí y vean esta otra que les escribí acá. Es la misma, ¿verdad? Vean esta y vean esta. Es la misma. ¿Qué es lo que tienen diferente? El orden. Lo que sí tenemos que saber es que sea que el if esté al inicio de la oración o a mediados de la oración, el verbo que esté a la par del if siempre va a ir como, chiquillos. En pasado. Exacto. Sea que esté al inicio de la oración el if o sea que esté a mitad de la oración. Profe, ¿Sí? disculpe. Es que me estaba acordando el año pasado que nosotros vimos este tema. Ajá. A nosotros nos salía en el examen, digamos, no nos ponían así como nos lo está explicando usted, no sé este año cómo será. Recuerdo que el año pasado lo que teníamos que acomodar era dónde iba el if y dónde iba el would. Ajá. A nosotros nos habían explicado, digamos, como que el if siempre iba antes del sujeto y el would después. No. Algo así. El if puede ir, digamos, los dos siempre van a ir después del sujeto. Si usted lo ve aquí, vea, primero está el sujeto y después está el would. Y el if, digamos, es que eso depende, digamos. Usted lo que tiene que ubicar para que sea, bueno, si usted lo entiende así, no importa. Lo que usted tiene que ubicar primero es el if y saber que a la par del if el verbo va en pasado. Es más sencillo porque si usted en el examen le ponen un complete y le ponen un montón de estas, ¿verdad? Un montón se me ocurre. Creo que en el libro vienen unas. Vamos a ver.
Vea, como esta. ¿Ves? Como un completo como este. ¿Cómo sería más fácil de hacerlo a usted? Primero ubicando los if. Digamos, aquí todavía usted ya le dieron, solo tiene que escribir uno. Pero si en el examen tiene que escribir a los dos lados, es más fácil primero ubicar los if y decir, bueno, a la par del if, en el segundo condicional va el verbo en pasado. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿ves? Aquí hay un if. Ok, entonces, ¿cómo va el verbo? En pasado, porque está el if. A este lado, ¿ves? El if ya se lo dieron, entonces aquí va el otro, el will. ¿Ves? Siempre a la par del if, el verbo va en pasado. Bueno, si usted considera que así como usted nos dijo, que cuando nos dan el if, ¿cómo fue que usted me dijo que a la par, que siempre que a la par del sujeto iba a ir? Profe, es que, perdón, disculpe que la interrumpa. Es que el año pasado a nosotros no nos ponían a escribir, bueno, yo me acuerdo que no nos ponían a escribir el verbo, sino que lo que nos ponían a hacer era completar dónde iba el if y dónde iba el will. Ajá. Entonces, no, bueno, yo me lo había aprendido, digamos, que el if siempre iba adelante del sujeto y el will siempre iba después del sujeto. Pero aquí es diferente porque aquí lo que nos están pidiendo es cambiar el verbo. Exacto. Porque el detalle es que a usted le van a salir aquí dos. O sea, le van a salir el segundo y el tercer condicional. Por eso yo necesito que primero entendamos bien el segundo, sabiendo eso, que a la par del if, en el segundo condicional, el verbo va a ir en pasado simple. Porque ustedes van a tener que hacerlo. Van a tener que conjugar el verbo. Entonces, en el segundo condicional, siempre, porque en el tercer condicional también está el if y también está el will. ¿Ves? O sea, en el segundo y en el tercero, en los dos está el if y está el will. La diferencia es cuando digan en las indicaciones, segundo condicional y tercer condicional, que usted en el segundo condicional va a utilizar exactamente esto que les puse acá, así. En el segundo condicional siempre va a ir así. A la par del if, el verbo en pasado y a la par del will, el verbo en presente. Porque en el tercer condicional no va a ir así, sino que va a ir de otra manera. Pero también va a estar el will y también va a estar el if. ¿Ves? Por eso es que tenemos que cambiarle ese toque, porque es un toquecito más diferente. ¿Me va entendiendo más o menos? Sí, profe, claro. Ese tema, así como lo estás explicando, yo lo entiendo también. Ajá. Pero sí. sí tenía como esa confusión, pero sí estoy viendo que son como cosas un poquito más distintas. Sí, es que ya es el mismo tema, pero el semestre pasado ustedes se lo ponían más sencillo. Nada más que ahorita ya es el tema en sí completo, ¿eh? Por eso es que voy a hacer que lo vean un toque como más grande, porque vienen los dos juntos. Entonces eso es lo que tenemos que saber, que cuando nos los den en segundo condicional, va a ir el if y el verbo en pasado. Y el will y el verbo se queda en presente, ¿verdad? Profe, y yo le vuelvo, ¿sí? Perdón, yo le vuelvo a molestar con la misma pregunta de todas las clases. No sabe si nos van a dejar sacar la hoja de los verbos. Ay, sí, vea, ya hice la consulta. Al parecer pueda que sí, pero no me dieron como que la certeza. Lo que voy a hacer es enviar la solicitud como por correo para ver que me la den por escrito. Entonces así es más, ya la tenemos que fija, ¿ve? Pero pareciera que sí. Pareciera que sí. Ella me dijo que pues, lo más seguro es que sí. Pero voy a ver si ahora otra vez lo que voy a hacer es redactar un correo ahora para que tenerlo como por escrito, entonces sea más oficial, digamos. Está bien, profe, gracias. Ok, entonces, chiquillos, este es el segundo condicional, porque veamos el tercer condicional. Voy a ponerlo acá. Dice, third conditional. Ok, en el tercer condicional es igual. Lo vamos a utilizar. Voy a copiarme esto porque lo voy a usar, pero de otra manera. En el tercer condicional es lo mismo, nada más que nosotros vamos igual a dar condiciones. La diferencia es que a la par del if va a ir el auxiliar had, ¿verdad? El auxiliar had más el verbo
in participle. Participle. El verbo en participio, o sea, en otras palabras, la tercera columna. ¿Ok? Ese es el del if. Si lo van viendo, es este mismo que está acá. Voy a subirlo. Ese aquí está en el libro, pero está en general. ¿Ves? Aquí está el had y aquí está el verbo en pasado. Y al otro lado, cuando tengamos el will, vamos a escribir el auxiliar have más el verbo igual en participio. In participle. En otras palabras, aquí solo vamos a utilizar los verbos de la tercera columna. La diferencia son los auxiliares. A la par del if, vamos a utilizar el auxiliar had y a la par del have, vamos a utilizar el auxiliar has. ¿Ok? Entonces, si yo digo, aquí sí cabe decir si yo hubiera. Si yo hubiera trabajado, yo tendría se diría, habría tenido plata. Porque el verbo siempre va a terminar en ido o en ado. Por eso es la tercera columna. Entonces, si yo digo, si yo hubiera trabajado, ¿ves? El verbo ya está en la tercera columna, trabajado. Yo habría, siempre va a ser habría, que es el will con el have. Yo habría, no sé, viajado, no, habría, vamos a poner habría, viajado a México, se me ocurre. Si yo hubiera trabajado, yo habría viajado a México, ¿verdad? Entonces sería if igual I, el hubiera es el had, if I had, y el trabajado es el verbo en la tercera columna, en este caso es work. Sigue. I will. Siempre vamos a decir habría, por eso ese es el will have. I will have y el verbo viajado, que también tiene que ir en la tercera columna. Este es un verbo regular, entonces por eso es travel to Mexico. ¿Ok? ¿Vieron la diferencia entre uno y el otro? ¿O no la vieron? Sí, profe. Ok, los demás chiquillos. Sí, profe. Ok. Entonces, de eso es lo que se trata, chiquillos, de ver eso, ¿verdad? Igual, yo puedo poner el will de primero. Yo puedo decir, ella habría llamado a la mamá si ella hubiera tenido un teléfono. Dice, ella habría llamado a la mamá si ella hubiera tenido teléfono. Entonces sería she, él habría, would have called her mom if she, entonces va el had. Aquí sería otra vez had porque uno es como auxiliar y el otro como verbo. Aquí el primer had es de hubiera y el tenido es el segundo had. Phone, ¿verdad? Entonces, igual en el examen, si les ponen, por ejemplo, she, espacio, el verbo fix. The car. If she. Entonces, anotan eso. Igual, yo siempre les digo en el examen, ubiquen primero los if. Es más fácil si ustedes inician por el if. Porque saben que en el tercer condicional, a la par del if, vamos a escribir siempre el auxiliar had. Y como a los dos lados se utiliza el verbo en la tercera columna,
Entonces, este es un verbo regular, sería saved, ¿verdad? Entonces, ya teniendo este lado, nos devolvemos acá. Al otro lado agregamos el would. Aquí lleva would have, ¿verdad? Estos serían los dos auxiliares. Y el verbo que nos dan entre paréntesis lo vamos a agregar en la tercera columna. Y listo. ¿Verdad? Estas serían como las respuestas de esta oración. Entonces, chiquillos, en el libro, yo igual les voy a pasar a ustedes como este resumen que vamos usando. Pero viene una práctica. Una práctica en la cual vienen los dos juntos, tanto el segundo como el tercero. Si a usted le dan en el examen algo exactamente como esto, ustedes se van a buscar en los auxiliares que le den. Por ejemplo, ve aquí a la par del if nos dieron el auxiliar had. Entonces, cuando era la tercera, del tercer condicional, siempre nosotros vamos a utilizar el auxiliar had. Recuérdense, a la par del if, el auxiliar va had. Y cuando es el segundo condicional, no. El verbo nada más va a ir en pasado. Entonces, esta oración que está acá es ¿de cuál? Del tercer condicional. Entonces, yo estoy sabiendo que esta oración es del tercer condicional. Usted dice, ok, esta oración es del tercer condicional porque viene el had. Entonces, al otro lado, ¿qué iría, chiquillos? No con el if, sino al otro lado. Va a ir el would. Bueno, alguien que me... Catherine, sí, dime. Perdón, profe. Iría el would have, bueno, el would have y el verbo en la tercera columna. Exactamente. Perfecto. Veamos la segunda. La segunda nos dieron otro auxiliar, el could. El could y el would es el mismo. Es el mismo. Pero vean que a la par del auxiliar el verbo está en presente. ¿Esta oración de cuál es? ¿Del segundo o del tercer condicional? Del segundo, profe. Exacto, porque no viene el auxiliar have. Recuérdense que a la par del could o del would tenía que venir el auxiliar have para que sea del tercer condicional. Entonces, como esta oración es del segundo condicional, ¿cómo va a ir este verbo acá? A la par del if. En el segundo condicional, ¿cómo iba el verbo a la par del if? En pasado. En pasado. Exacto, en pasado. Entonces ustedes lo van a escribir en pasado, ¿verdad? Porque lo más seguro es que va a venir así de los dos juntos. Veamos la 3. ¿La 3 de cuál es? ¿Del segundo o del tercer condicional? Del tercero. Exacto, del tercero, porque viene el auxiliar had. Entonces, como es del tercero, ¿cómo va aquí cómo iría esta otra parte, chiquillos? Would have y el verbo en la tercera columna. Sí, pero aquí viene un not. Entonces hay que ponerlo negativo el would. Sería would not have y el verbo be, buscarlo en la tercera columna, que se escribe been con doble E y una N al final. ¿Verdad? Ok, el cuarto, ¿cómo está, cómo está la número 4? ¿Qué es? ¿Del segundo o del tercer condicional? Ubiquemos el if aquí. Aquí está el if. El segundo, profe. Sí, el segundo. Vea que no está el had. ¿Por qué? Porque no está el had. ¿Ves que no está el had en ningún lado? No está el had como está en esta. ¿Ves que aquí sí estaba el had? Entonces, ahí sí sería el tercero. Pero como aquí no, aquí está el verbo nada más were, en pasado, simple. Este es del segundo condicional. Entonces, ¿qué tenemos que agregar en esta rayita, chiquillos? El would, no. Ajá. Y el not. Will not. Exacto. Y Y el en verbo que tercera nos... columna, el verbo.
No, aquí el verbo queda igual, Stephanie, porque es la segunda. Recuérdese que en el segundo condicional el verbo a la par del will queda en presente. En la tercera columna. No, Digo, en es el que no, segundo condicional. Sí, en el segundo condicional, a la par del will, el verbo queda en presente. en presente. Ah, ok. Gracias, profe. Ujú, en presente. Véalo aquí. Digamos, en estas dos se las puede poner usted. Vea, se las voy a anotar así como ¿ves? Véalo aquí. En el segundo, el verbo queda en presente. ¿Verdad? En Es el que segundo. yo sé que usted nos envía eso, pero me gusta como ir apuntando para aprendérmelo, entonces no he apuntado eso, profe. No Gracias. importa, no importa. Ok. Yo creo, chiquillos, yo creo que es más, a ustedes les gusta, o siento que es más fácil que yo se lo envíe como si fuera una foto, no un documento. Uy, profe, sí, de hecho. Vea, porque es más pequeñito. Vea, ahí está el segundo condicional. Esto mismo se lo voy a pasar, pero en imagen, para que no tengan que descargar el archivo, sino que se los paso como en una imagen. Ahí se los estoy pasando en este momento al grupo. ¿Ves? Como la del segundo y la del tercero. ¿Cómo va a ir el verbo? Entonces, siempre que esté en el segundo a la par, en el segundo el verbo a la par del would queda en presente. Y en la tercera y en el tercer condicional agregamos el have y el verbo en participio. Esta práctica que está acá, chiquillos, es de suma, o sea, deberían de hacerla. Uno, porque lo más seguro es que así algo va a venir en el examen, como esta. Vean, se las voy a poner ahí en el grupo, igual, como una imagen, como para que ustedes la hagan cuando gusten. Si alguno hasta la quiere hacer y me la quiere pasar, un profe, fíjese a ver si yo la hice bien, lo puede hacer. La hacen una hojita y me la pasan y listo. ¿Verdad? Porque en el examen puede hacer que vengan así, o separados o juntos, tanto el segundo como el tercer condicional. En la tarea, si ustedes vieron acá, en la tarea, dice que en la tarea vamos a utilizar, vea, el segundo condicional. ¿Ok? Entonces, para la tarea, para que no se les olvide, vamos a utilizar el segundo condicional. ¿Ves? Aquí está el if. Entonces, hay que agregar la otra parte de la oración. ¿Verdad? ¿Ves? Ya nos dieron la parte del if. Hay que agregar la otra parte. La parte del would y la que el verbo queda en presente. ¿Verdad? Porque es del segundo condicional. Ok. ¿Me van entendiendo hasta ahí, chiquillos? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Ok. Seguimos entonces. Aquí viene como una actividad de speaking, ¿verdad? Pero eso es como si estuviéramos en el aula. Y viene, estas tres palabritas también, ustedes las dieron en octavo. Puede ser que se les haya olvidado. Para ver, nos falta ese tema, lo de los linking words. Y yo creo que ya esos serían casi los últimos temas para el examen. Más bien nos está sobrando mucho tiempo, chiquillos, pero mejor. Nos queda casi 20 días para el examen. Pero la idea es de que, por ejemplo, en la otra clase ya nos conectamos solo a repasar. Dice que les va a salir un párrafo que sea narrativo, se supone. O sea, que tengan que narrar, o sea, como contar algo. Si les pusieran a hacer un párrafo, es un párrafo narrativo. O sea, de contar algo. Y nos quedan solo dos temas. Uno que se llama linking words, que eso es un vocabulario que tienen que aprenderse nada más. Y este es otro vocabulario, que son estas tres palabras.
Se los voy a poner aquí como en una notita para ahora ponerse. Aquí. La primera palabra que nos van a dar es both. ¿Ustedes saben qué significa la palabra both? Significa ambos, ¿verdad? Ambos. Como cuando usted dice, quiero los dos. El pantalón azul y el pantalón blanco. Se me ocurre, ¿verdad? Entonces, es saber que la palabra both significa ambos y que va a trabajar con la palabra y, o sea, ambos, como cuando yo le digo a usted, ustedes dos, ambas, Stephanie y Susana, ¿ves? Usted ese I va a trabajar con la palabra ambas. Entonces, si yo digo both, the black car and the red one, o red car, ¿verdad? ¿Ves? Entonces, el both va a trabajar con la palabra both y con la palabra and, que significa y. Después vamos a ver la palabra either. Either quiere decir uno de los dos. Uno de los dos. Como que yo le digo a ustedes, ok, chiquillos, uno de los dos tiene que trabajar. Stephanie o Maricruz. Es uno, el either va a trabajar con la palabra or, que significa o, ¿verdad? Entonces, como que yo le diga, choose, como que yo le diga, escoja the red car or, o sea, o the black car, ¿verdad? Escoja uno. Ok, choose. Bueno, vamos a poner en lugar de es either. Choose es escoja uno. Entonces, either the red car or the black car, ¿verdad? Entonces, la palabra either significa uno de los dos. Y va a trabajar con la palabrita or. Y después, la última palabra que tenemos es neither, que significa ninguno. O sea, ninguno, ¿verdad? Ni una ni otra. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con neither, vamos a utilizar la palabra nor, ¿verdad? Y como que yo diga, neither. Neither. The red car nor the black car. Ok, entonces, ¿ves? Aquí lo tienen. Este es negativo, vean. Aquí estaba el both. Both dice que es para decir ambos, ¿verdad? Como cuando se dice both my cars are black. Mis carros son negros, ambos. Es ambos. Entonces tenemos either, que significa uno de los dos, para decir, referirse a uno de los dos. Either o books, o ejemplo, o movies, ¿verdad? O libros o películas, ¿verdad? Y neither es negativo, ¿ves? Negativo, para decir ni uno ni el otro, ¿verdad? Neither. Entonces, lo que tienen que aprenderse es el significado de estas tres palabras. Se los voy a enviar en el grupo y se las voy a poner, ustedes ahí lo ponen como en favoritos, para que más o menos, aquí sería destacados. Bueno, ustedes cada uno lo ponen ahí en favoritos, ¿verdad? En su grupo de WhatsApp para que ahí más o menos lo tengan. Ok. Entonces, eso es aprender, es solo aprenderse esas dos palabras, chiquillos, porque si en un examen les ponen, por ejemplo, como que ustedes escojan, entonces ustedes ven o uno o otro y saber que si va both, van a ir con la palabra and,
either con la palabra or y neither con la palabra nor, que significa como ni uno ni el otro. ¿Ok? Después de eso, de ver esas palabritas, nosotros vamos a ver los linking words. Primero que todo, estos son los linking words. Yo se los voy a buscar a ustedes traducidos al español y se los voy a pasar. Pero son para que ustedes sepan que son palabritas como de unión. O sea, por ejemplo, en español, nosotros en español lo tenemos, como cuando usted dice, a mí me gustan las fresas, también las uvas. Ese también es una palabra que une dos oraciones, o como que yo le digo a usted, ella es amigable, pero también es seria. Ese pero unió dos palabras, dos oraciones, ¿verdad? Ella es amigable, la unió con ella es seria, ¿verdad? Esos son los linking words, palabras que van a unir dos oraciones. Entonces tenemos los que son como para mostrar algo constante, como el but, que es pero, however, que significa sin embargo, although, on the other hand, es como por otro lado, in contrast, en contraste, although es como también como sin embargo. Para demostrar algo similar, ¿verdad? Tenemos como similarly, like, que significa como que yo diga, she is friendly like her mother. Ella es amigable como su mamá. Está uniendo dos oraciones. Equally, como es igual, ¿verdad? In a similar way, en una manera similar, y likewise es también similar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Aprenderse estas palabras. Solo tienen que aprenderse las palabras. Eso es lo único que tienen que hacer. Saber qué significan cada una de ellas. ¿Verdad? ¿Cuál es como para dar un ejemplo? Que sería la palabra for example, ¿verdad? Por ejemplo, como que yo diga, a mí me gustan las frutas. Por ejemplo, las uvas, las manzanas, las naranjas, ¿ves? Ese, por ejemplo, unió la frase, me gustan las frutas con uvas, manzanas y así, ¿verdad? Such as es como, for instance, también, todas son como para dar un ejemplo. Dice, to express a result, para dar un resultado. Tenemos so, then, frequently, therefore, as a result, o thus. Frecuentemente, digamos, como resultado, ellos dicen, ellos estudiaron mucho. As a result, they passed the exam. Ellos estudiaron mucho. Como resultado, ellos pasaron el examen, ¿verdad? Entonces, estas palabritas, lo único que van a hacer es conectar dos oraciones o dos frases. Lo que sí tienen que saber es el significado como en español y a cuáles pertenecen, o sea, cuáles son para dar un ejemplo, cuáles son para dar una razón, cuáles son para hablar sobre, en conclusión, la secuencia, ¿verdad? ¿Cuáles son las de secuencia? Como que digan, yo ayer fui a la playa. Primero, pasé por mi tía a la casa de ella. Segundo, fuimos al súper. Tercero, pasamos a la gasolinera a echar gasolina. Cuarto, ¿verdad? Entonces, eso lo que está haciendo es dándome una secuencia y está uniendo las frases. Eso es lo que él va a hacer, unir las frases, ¿verdad? Dice, to conclude, dice como conclusión, ¿verdad? Hay un montón. In short, verify, a summarize, in conclusion, ¿verdad? Como que yo diga, bueno, hoy fue un día muy bonito, la pasamos muy bien. Como conclusión, tuvimos un día divertido, se me ocurre, ¿verdad? Entonces, unimos dos oraciones o dos ideas. Entonces, sí se las voy a pasar como en español y en inglés cada una de ellas como para que ustedes se las aprendan.
porque aquí vienen, pero de ahí viene todo en inglés. Entonces, ves que vienen todas, pero en inglés. Se la voy a pasar como en español e inglés para que sean más fáciles. Aquí están todas, ¿ves? Son las mismas, nada más que están como con ejemplos y así. Y listo. De aquí para acá, en el examen puede ser que les entre algún párrafo que tenga que ver con redes sociales, por aquello. Ese es el vocabulario como que está acá, que tienen que ver como con redes sociales, ¿verdad? Como que les pongan algún texto y enmarcar con X se me ocurre, ¿verdad? Entonces, para que más o menos sepan que es de eso. Aquí vienen varios, de todo como la Facebook, Instagram y demás. Y y listo. Esto es igual, de lo mismo. Y si nos pusieran un párrafo, como le dije anteriormente, va a ser un párrafo narrativo. Hace tiempo no los ponen a hacer párrafos ya en inglés, pero si los pusieran va a ser un párrafo narrativo. Se me ocurre que ustedes tienen que contar una historia, ¿verdad? Entonces, una historia va desde el inicio, como ejemplo, como que yo diga, bueno, yo en tal año empecé a estudiar inglés. Después vamos a hacer como vamos a exponer el problema, se me ocurre. Cuando estaba en la universidad me costó mucho tal materia, me gustaba tal otra materia, aprendí demasiado. ¿Y cuál es el resultado? Vi que me gradué de docencia. Un ejemplo, ustedes, que me gradué de CONET. ¿Verdad? Entonces, es una narración, como contar una historia, desde cuándo empezó, como el tema principal o lo principal de la historia y la conclusión. ¿Ya? En caso de que los pusieran a hacer algún párrafo. Y ahí ya eso sería lo último de la unidad. Ya la unidad 3 entra para el segundo examen. Chiquillos, no, ¿me entendieron? Todas estas palabritas y eso. Ay, profe, ese tema no muy bien. ¿Cuál? Este último tema. ¿El de los linking words, las palabras, o el del párrafo? Ah, no, el del párrafo, ¿no? Porque uno nada más cuenta una historia en inglés, supongo. Uh-huh. Pero los linking words, bueno, es Los más que todo aprendérselos. Sí, por eso se los voy a pasar en español, para que ustedes ahí como que lo tengan, lo puedan escribir, o sea, estudiárselos, aprendérselos en español. Eso es lo que tenemos que hacer. Primero, saberlos. Cuando ya ustedes se los aprendan, van a ver que es muy fácil, porque lo que hacen es darle como una oración compuesta. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Ok, no es que estos son la explicación de cómo se usa, por ejemplo. Vamos a ver. Ok, voy a ponerles un ejemplo de una acá como para que ustedes más o menos lo vean. Digamos que yo les diga a ustedes, voy a utilizar because. Because que significa porque. Dice, I am sad. Yo estoy triste. Because I don't have lunch. Vamos a ver. I did not have lunch today. Dice, yo estoy triste porque hoy no tuve almuerzo. ¿Okay? Ve que because se va a utilizar, lo vamos a utilizar para dar una razón. Lo ve aquí, para expresar una razón. Entonces, ¿cuál es la razón de por qué yo estoy triste? Porque hoy no almorcé. Entonces, o sea, estoy triste porque no almorcé. En mi caso era que estaría enojada, porque si me da hambre, me enojo, ¿verdad? Cuando usted no come y de ahí uno está de malas cuando no come. Entonces, esa es la razón, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver otro. Vamos a usar uno con also. Este que está, dice, para agregar información. Dice,
She, digamos que yo puedo decir, she buys a car. Ella compró un carro. Also, she buys a bike. Entonces dice, ella compró un carro. También ella compró una bicicleta. Porque vean que also es para añadir información. O sea, aparte que yo dije una cosa, le agregué otra cosa más. ¿Ven? ¿Qué es lo principal, chiquillos? Saberse qué significa en cada uno y a quién pertenece. Si añadir información, para concluir algo, para explicar algo, para expresar un resultado, expresar una razón o dar una frecuencia. Lo que tenemos que hacer es aprendernos primero que todo el significado de ellos. Por eso se los voy a pasar, ay Dios, se los voy a pasar en español para que usted los vea un poco más fácil. Pero así es como se utilizan, digamos, para unir oraciones, como estas que están acá. No sé si me entendieron un toquecito más o lo vio un toquecito mejor. Sí, profe, mejor, gracias. Ok, ahí se los voy a pasar así como con el ejemplo para que ustedes lo tengan. Y ahorita se los voy a pasar en español, porque creo que es más fácil estudiarlos en español, obvio, ¿verdad? Que con la traducción para más fácil. También les voy a pasar como un videillo para que sea más sencillo de entender, ¿verdad? Chiquillos, aquí en la plataforma, ustedes ven, bueno, es que yo esta fue que me pasé. En la plataforma, ustedes, estamos en la semana esta de 10 al 4. Aquí pueden ver algunos videos. Ay, no, aquí no hay videos de ninguno de ustedes, pero yo les voy a pasar unos videos para que ustedes lo vean acá un toque más sencillo, ¿verdad? Entonces lo ven aquí. Igual aquí dice unas prácticas. Entonces ustedes sí pueden ver estas prácticas, ¿ves? Les una práctica del segundo y el tercer condicional, que fue el otro tema. No es que tienen que entregármelas, es como que ustedes las pueden hacer para practicar, si las quieren hacer también. Chiquillos, antes de que se me olvide, el viernes ustedes tienen la prueba comprensiva de décimo, ¿verdad? Ella está hecha para que dure 1 hora y media, entonces para que ahí ustedes la hagan. Es el viernes. Entonces ahí la van a ir haciendo. Es que eso es un requisito, ¿verdad? Un requisito para... ¿Ya han hecho estos días pruebas comprensivas? Sí, profe. Ok. Si la de inglés es el viernes, por aquello. Entonces ahí la van a ver. Está en esta semana. Y la tarea es la otra semana. Nosotros tenemos examen exactamente de este sábado que viene, bueno, de este domingo que viene, perdón, en 8, ¿verdad? El 23, para los estudiantes que tienen que sacar permisos, lo vayan sacando. El de inglés es el domingo a las 8 de la mañana. Entonces, para que más o menos sepan. Y es presencial para la gente nueva que nunca ha hecho exámenes en Connect. Y listo, chiquillos. No sé si tienen una duda o consulta. No, todo súper bien. Bueno, voy a dejar de grabar.